Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Bueno, vamos a hablar hoy día en Filosofía del Derecho la propuesta de inconstitucionalidad de normas jurídicas en Perú. Un análisis a partir de las teorías de Kelsen, Hart, Gerrajoli y Rose. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar un poco acerca de la introducción. Bien, hablaremos acerca del sistema jurídico peruano, que permite declarar la inconstitucionalidad de normas cuando éstas vulneran principios fundamentales consagrados en la Constitución, como los derechos fundamentales, el debido proceso y la igualdad ante la ley. En este sentido, tanto el Tribunal Constitucional como los jueces de diversas ramas del derecho han enfrentado casos en los que no solo se requiere una interpretación literal de la ley, sino también una consideración de principios morales y sociales para alcanzar decisiones justas. Este trabajo tiene como objetivo analizar desde una perspectiva teórico-jurídica como el iuspositivismo, con énfasis en el positivismo excluyente de Hans Kelsen e incluyente de Herbert Hart, y el crítico de Luigi Ferrajoli, junto con el realismo jurídico de Alf Ross, ofrecen diferentes marcos para abordar la inconstitucionalidad de las normas. Se aplicarán estos enfoques a un caso real resuelto por un juez peruano, destacando cómo estos modelos permiten desarrollar una argumentación sólida en la revisión de normas que puedan considerarse inconstitucionales. Asimismo, se analizará cómo los jueces deben recurrir tanto a la ley como a la moral y el contexto social para asegurar la protección de los derechos fundamentales. Muy bien, vamos a continuar. Contexto de la organización. El Tribunal Constitucional del Perú y los tribunales ordinarios, como los civiles, penales y laborales, son las principales instituciones encargadas de revisar la constitucionalidad de las leyes. El Tribunal Constitucional tiene la función de velar por la supremacía e interpretación de la Constitución, mientras que los jueces ordinarios deben asegurar que las normas aplicadas en casos concretos respeten los principios constitucionales. Este trabajo analizará la inconstitucionalidad de ciertas normativas laborales que afectan a sectores vulnerables como jóvenes, mujeres y trabajadores informales, centrándose en el caso de la Ley Pulpín o la Ley 30288. Esta ley, que limitaba los derechos laborales de los jóvenes, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en el 2015, al considerarse que vulneraba derechos constitucionales como la igualdad y condiciones justas de trabajo. Bien, ahora, el positivismo excluyente de Hans Kelsen. El positivismo jurídico de Hans Kelsen, a través de su teoría pura del derecho, defiende una separación estricta entre derecho y moral. Kelsen considera que el derecho es un sistema de normas jerárquico, con la Constitución en la cúspide, y que las leyes deben ser interpretadas de forma neutral y objetiva, sin incluir juicios morales. Desde esta perspectiva, en el caso de la Ley Pulpín, la evaluación de su constitucionalidad limitaría exclusivamente a verificar si la ley se ajusta a la Constitución, sin tomar en cuenta consideraciones externas como los efectos sociales negativos en los trabajadores jóvenes. Bien, en el caso del positivismo incluyente de Herbert, sostiene que los jueces, en casos de ambigüedad o lagunas en las normas, deben recurrir a principios morales para su interpretación, utilizando su discriminalidad judicial. Hart reconoce que el derecho no puede ser completamente independiente de la moral, y en ciertas situaciones debe complementarse con principios de justicia o equidad. En el caso de la ley Pulpín, desde la perspectiva de Hart, se permitiría que el juez considere principios como la igualdad y la justicia social al evaluar su constitucionalidad, lo que llevaría a concluir que la ley vulnera los derechos laborales de los jóvenes. Muy bien, ahora, con el positivismo crítico de Luis Ferrajoli, en su modelo de garantismo, destaca la importancia de proteger los derechos fundamentales frente a abusos de poder por parte del Estado o empresas privadas. Según Ferrajoli, el derecho debe de actuar como un sistema de garantías para salvaguardar los derechos y evitar la opresión.
Desde su perspectiva crítica, cualquier norma que vulnere estos derechos es automáticamente inconstitucional. Si lo pasamos al caso de la ley Pulpín, Ferrajoli consideraría que la ley viola derechos fundamentales de los jóvenes como el derecho a condiciones laborales justas y a la no discriminación, y por ello abogaría por su derogación por inconstitucionalidad. En el caso del realismo jurídico de Alf Ross, nos dice que este se aleja de las teorías positivistas tradicionales al afirmar que el derecho no es solo un conjunto de normas, sino que también está influido por las prácticas sociales y la interpretación judicial. Para Ross, el derecho debe ser una herramienta para regular las relaciones sociales y los jueces deben basar su interpretación en las consecuencias prácticas de sus decisiones. En el caso de la ley Pulpín, Ross sostendría que la inconstitucionalidad de la norma debe limitarse a un análisis técnico, sino que debe considerar su impacto social negativo en los jóvenes trabajadores, lo que justificaría su declaración de inconstitucionalidad. Muy bien, vamos a identificar el caso de la ley Pulpín. Acá tenemos un ejemplo relevante para el análisis de la inconstitucionalidad, que es justamente la ley Pulpín o la ley número 3288, que establecía un régimen laboral especial para jóvenes entre 18 y 24 años. Esta ley limitaba ciertos derechos laborales como la remuneración mínima vital, el acceso a la seguridad social y la estabilidad laboral, con el argumento de fomentar el empleo juvenil. Sin embargo, generó un fuerte rechazo social por considerarse discriminatoria y contraria a los derechos fundamentales. Bien, un análisis constitucional de la ley Pulpín fue impugnada ante el Tribunal Constitucional, que finalmente declaró su inconstitucionalidad, argumentando que vulneraba el principio de igualdad ante la ley y los derechos laborales de los jóvenes. El tribunal consideró que la ley no proporciona una justificación razonable para limitar los derechos de un grupo específico de trabajadores, violando así el artículo número 2 de la Constitución peruana, que consagra el derecho a la igualdad y no discriminación. Muy bien. Ahora vamos a ver la aplicación de las teorías del caso. Desde la perspectiva de Kelsen, el análisis de la inconstitucionalidad de la ley de Pulpín se limitaría a una comparación formal entre la ley y la Constitución. Si la norma contraviene, la Constitución se declararía inconstitucional sin recurrir a factores externos o consideraciones morales. Para Hart, el juez tendría margen para incluir principios morales como la equidad y la justicia social, lo que justificaría la inconstitucionalidad al evidenciar la discriminación injusta hacia los jóvenes. Ferrajoli en este caso aplicaría un enfoque crítico basado en la protección de los derechos fundamentales, concluyendo que la ley es inconstitucional por socavar derechos esenciales como la igualdad y el trabajo digno, mientras que Ross nos diría que el juez también consideraría los efectos sociales de la ley, adoptando una interpretación pragmática que reconozca el impacto negativo de la norma sobre los jóvenes, justificando su inconstitucionalidad. Podemos concluir que el análisis de la ley Pulpín desde la perspectiva del iuspositivismo y el realismo jurídico muestra que la inconstitucionalidad de una norma puede abordarse de diferentes maneras, mientras que Kelsen propone un enfoque estricto basado no solo en la legalidad formal. Hart, Ferrajoli y Hoss adoptan enfoques que integran principios morales y sociales en la interpretación de las leyes. La ley Pulpín es un ejemplo de cómo una norma que vulnera derechos fundamentales debe ser revisada, declarada inconstitucional, no solo por su incompatibilidad con la Constitución, sino también por un impacto negativo en la justicia social. Muy bien. Recomendaciones. Debemos fomentar un enfoque garantista en la revisión constitucional de normas que puedan vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la igualdad y al acceso de condiciones laborales justas. Promover la integración de principios de justicia social y equidad en la interpretación judicial,
siguiendo el modelo del positivismo incluyente y el realismo jurídico, y también debemos fortalecer el control constitucional en las leyes que afecten a sectores vulnerables, asegurando que las normas promuevan la protección de los derechos humanos y la justicia social. Bien, eso es en cuanto a algunas recomendaciones que podemos dar en este caso. Bien, así que muchas gracias, eso es todo por ahora. Mi nombre es Héctor Rivera.